¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una jornada más de transmisiones de su programa Reflexiones y Debate. Gracias por estar con nosotros. Esta vez en compañía del doctor Carlos Interiano, a quien pues creo que para todos los que están en el ambiente de la comunicación, pues ya es una persona conocida del mundo de la comunicación, del mundo además de la comunicación, que también tiene que ver la literatura, la semiología, docente universitario, ¿verdad? Exdirector de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, también fundador de la carrera de bachillerato en comunicación a nivel medio. Todos conocieron el CESCO, el famoso CESCO, que se inició como el Liceo Español. En fin, tiene una larga trayectoria en el tema de la comunicación y por eso pues está ahora con nosotros para que podamos hablar, para que podamos charlar, para que podamos hacer reflexiones hoy sobre la comunicación de masas y la virtualidad. Pero, ¿qué realmente queremos hoy conversar? Pues un poco sobre la conducta de los usuarios de las redes. Hace unos días conversábamos con el doctor Interiano sobre cómo se comportan las personas, ¿verdad? ¿Por qué le ponen más atención a unas cosas que a otras? ¿Por qué, por ejemplo, prefieren los memes y no algo más formal? Pero en fin, son cosas que se dan dentro de la realidad y de las cuales hoy queremos hablar, ¿verdad? Tenemos que, por supuesto, recurrir a muchas ciencias que son complementarias con la comunicación, la psicología, por supuesto, ¿verdad? La psicología de masas tiene mucho que ver en este tema de la psicología de la comunicación. Así es que, bienvenido, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos, por la invitación a charlar hoy sobre este tema que a ambos nos apasiona, nos gusta, porque nos hemos desarrollado dentro de este campo. Y creo que va a ser una interesante charla, bro. Pues sí, gracias entonces por haber aceptado la invitación y gracias a todos los que ya están allí conectándose. Y estamos viendo que va creciendo el número de participantes. Gracias a todos y bienvenidos a esta transmisión que lleva por título La comunicación de masas y la virtualidad. Así es que a mí me gustaría iniciar con el doctor preguntándole un poco para que vayamos entendiendo tipo ABC. A ver, ¿qué es la comunicación de masas? ¿Cómo entendemos la comunicación de masas para luego vincularla con la virtualidad? Pero en Claro, principio, doctor. claro. Bueno, yo creo que para hablar de la comunicación de masas tendríamos que hacer un poquito de recorrido, y vamos a hacer un poquito de recorrido no tan exhaustivo, pero sí poniendo puntos claves, digamos, en esta historia de la comunicación de masas. Y para ello remontémonos a la Revolución Francesa. Sabemos que la Revolución Francesa, que comenzó a gestarse hacia 1789 y fue un proceso de 10 años que fue culminando en 1799. Durante ese periodo, eh, comienzan a imprimirse hojas sueltas y a pegarse en las puertas, a pegarse en las paredes públicas para que el ínfimo porcentaje de lectores de entonces, por ahí encontré un dato hace un tiempo que en Francia durante esa época ya sabía leer 1 de cada 10 personas. De eso estamos hablando que era un porcentaje ínfimo de lectores. No digamos Ajá. en América, eso era 0. No sé cuánto por ciento. Pero durante esa época ya comenzaron a publicarse hojas sueltas en contra de la monarquía francesa. Ahí comienza ya ese fenómeno de la comunicación de masas. Posteriormente, dando un salto en la historia, vemos el surgimiento de la radio, las primeras radios, ya en el siglo XIX se inauguran las primeras radios, y dando un salto más hacia acá, a principios de los años 30,
del 1930, en esa década, surge la televisión. La televisión que, dicho sea de paso, tuvo 3 distintos destinos. En Norteamérica la televisión surge como una herramienta comercial. La visión de la televisión norteamericana era eminentemente comercial, empresarial. Pero la visión de la televisión en Europa, por ejemplo, era eminentemente cultural, era una herramienta cultural. Y en la antigua Unión Soviética, durante esos años, la televisión jugó un papel preponderante como herramienta de propaganda política. De tal manera que hay 3 grandes orígenes de la televisión. Pero ¿por qué estoy tocando el tema de la televisión? Porque precisamente es en este aparatejo, en este aparato que todo el mundo tiene en casa, donde se concentra la mayor cantidad de calificación de comunicación de masas. Eso no quiere decir que la radio no haya masificado, no quiere decir que la prensa escrita no haya masificado, porque de hecho, desde las primeras hojas sueltas que menciono, durante la Revolución Francesa, ya comenzó a surgir la masa. Y la masa comienza a surgir en el momento en que se pierde la dialogicidad. ¿Sí? Ya no hay comunicación cara a cara solamente, sino que hay comunicación utilizando un instrumento adicional, que es el medio de comunicación. Y por esa razón es que se le llama medio de comunicación masiva, porque llega a la masa. Pero ¿cuál es el fenómeno de esta comunicación? Es bien interesante cómo en la mayor parte de países, sobre todo aquellos ya de corte industrial, sociedades industrializadas, paulatinamente se ha ido perdiendo el control racional de la persona. La persona pierde el control racional y se convierte en un ente acrítico, es decir, una persona poco racional y actúa más emotivamente. Otra característica de la comunicación de masas es la sugestionabilidad. El ciudadano es mucho más sugestionable por mensajes que le llegan. Su capacidad de raciocinio disminuye e incrementa su capacidad de actuar emocionalmente. Entonces es más sugestionable. También hay, y por supuesto, esa reacción emocional es fácilmente contagiable. Por eso vemos que, por ejemplo, en las redes sociales surte el efecto de llamarada, digamos, cualquier mensaje que tenga un elemento altamente emotivo, porque el ser humano es altamente sugestionable. También tiende a imitar conductas, y de eso pues hay suficiente prueba actualmente, donde hay personajes tipo que son los que imponen la moda en el vestuario, imponen la moda en la música, aunque sea una música lo más desagradable posible para quien ya tiene entrenamiento musical. Y otra gran característica del hombre masa, porque así se le acuñó ya desde los años 30, que se comenzó a estudiar este fenómeno ya en serio en las universidades. Investigadores comenzaron a estudiar el fenómeno de la comunicación del hombre masa, que es el producto de la comunicación masiva. Hay una especie de omnipotencia psicológica, le llama Gustavo Le Bon. Gustavo Le Bon pues es un autor que ha sido cuestionado un poco, no por sus teorías, sino por sus posiciones bastante misóginas. Pero esa es otra cuestión. Pero otra característica es el anonimato de la persona. Si bien es cierto, hoy día las personas tienen la posibilidad, o tenemos la posibilidad de vernos cara a cara a través de la virtualidad, no dejamos de
no dejamos de lado, digamos, esa barrera psicológica, más que visual, es una barrera psicológica de estar protegidos. Entonces, yo en el libro más reciente que publiqué el año pasado, por cierto, que es La comunicación desde el poder, acuño ahí un nuevo efecto de la comunicación, que es el efecto confesionario. ¿Por qué le llamo efecto confesionario? Bueno, es haciendo una similitud entre el confesionario de las iglesias, de la iglesia católica. El cura se mete dentro y fuera queda el cliente, ¿verdad? El feligrés, el cliente que llega a pedir perdón. El que llega a pedir perdón y le dice, confiésame tus pecados, pero no lo está viendo a la cara, aunque por la rejilla sí puede verlo. Pero ajá, el feligrés no ve al sacerdote, ¿verdad? Y produce una barrera de comunicación en ese sentido. Pero esa misma barrera, ese mismo efecto se da también en las redes sociales. Bueno, y a eso se agrega que la creación de perfiles falsos, ¿verdad? Y que de hacerse pasar, de suplantar personalidades, hacerse pasar por joven o por viejo o por mujer o por hombre o por lo que sea, ¿verdad? Pero ese anonimato, ¿sí? Doctor, desinhibe a la persona y le permite ser más ella, ¿no? Ese es exactamente. Gracias por adelantarte a esta reflexión, porque se me hubiera pasado por alto. El término del efecto confesionario está basado en eso, en el anonimato, que la persona se escuda en ese anonimato. De hecho, por eso los perfiles falsos. Crean perfiles falsos porque eso les permite, de alguna manera, blindar más los mensajes que está enviando, que generalmente son mensajes de carácter negativo que puedan perjudicar a alguien o a algo, ¿verdad? Un fenómeno. El resultado final de todo este fenómeno de la masa es que se cumple una de las grandes funciones que Lassarsfeld enunciara allá por los años 40, y es el efecto narcotizante de la comunicación. La comunicación masiva tiende a adormecer la conciencia crítica del ciudadano y lo mete dentro de una maraña de actitudes, comportamientos y opiniones que no son altamente críticas, sino son altamente emocionales. Esta forma de ver la situación, ¿de dónde viene esa conducta, doctor, de que seamos más propensos a ocultarnos para decir las cosas, para decir la verdad o para decir lo que pensamos o sentimos, que si lo hacemos de cara, de frente a los demás? Bueno, recordemos que el mundo, no Guatemala únicamente, pero el mundo viene arrastrando taras de violencia. Y es un mundo forjado en la violencia, forjado en la cultura de la guerra. Y esa cultura de la guerra, tarde o temprano, nos toca. Tarde o temprano moldea nuestra manera de ser, moldea nuestra personalidad. Vemos, hay sociedades donde hay mayor apertura, digamos, en la conducta ciudadana. Pero esa apertura no es una situación gratuita, que así sea siempre, sino son posiciones políticas que se asumen. Se llega a un momento dado de conciencia, de toma de conciencia política, y se manifiesta. Pero no es, digamos, el común denominador de las sociedades. Las sociedades están basadas en violencia. La sociedad humana es una de las sociedades, creo yo, más violentas que existen en la naturaleza. Y lo peor es que usamos violencia intencional. Ajá. No es una violencia que esté diseñada para la sobrevivencia únicamente, sino hay una violencia intencional. Pero todo tiene que ver con la aspiración al poder, ¿no? Claro, y alrededor de eso gira el concepto de poder. El ser humano siempre está tras el poder. Y el poder, no solo el poder político, sino el poder en todos los ámbitos de la vida.
Hay un poder simbólico que se manifiesta a través de signos, símbolos, colores, trazos, etcétera. Y hay un poder político como tal, ¿verdad? Asumir cargos y desbancar al adversario. Volviendo a esta narrativa histórica que nos hizo desde el principio y nos remontó a la Revolución Francesa con esas publicaciones que ya se hacían para entonces y que muy pocos leían, eh, ¿cómo entendemos esa evolución en términos de la radio? Porque por mucho tiempo pensamos que la radio, o se nos decía que la radio era, digamos, el medio de comunicación masivo por excelencia de mayor penetración, pero resulta que con el tiempo, usted ya lo ha dicho, la televisión ha demostrado ser mucho más efectiva en esos términos. ¿Qué pasó con la radio realmente? Lo que sucede es que como las sociedades van evolucionando, para usar la radio se necesita un mayor esfuerzo de creatividad de parte de quien produce y quien difunde y de parte de quien recibe, porque está utilizando solamente el oído. En cambio, la televisión es audiovisual, está utilizando el sentido de la vista y además está utilizando el oído. Entonces, es obvio que se va produciendo una mayor adhesión al medio audiovisual. Claro. Tan es así que la televisión llegó a ocupar un lugar primerísimo en los hogares. Tanto que los teóricos de los años 60, 50, finales de los 50 y principios de los 60, le llamaron la nodriza. Le llamaron la nodriza porque era la que entretenía a los niños. Las mamás le encendían la televisión a los hijos y se olvidaban de ellos y los hijos pasaban 4 o 5 horas con la tele encendida. Entonces, yo, por cierto, mi tesis la hice sobre este fenómeno de la formación del perceptor crítico del adolescente, así se llamó la tesis de licenciatura, por cierto, porque estaba interesado también en ver cuáles eran los efectos que la televisión estaba produciendo en este caso de mi tesis eran en los adolescentes. ¿Cuáles eran los efectos? Y siguiendo a Malesque, por ejemplo, determinamos que la televisión, que no es la radio per se, porque la televisión hace uso del sentido de la vista además, produce efectos múltiples. Produce efectos, dice Malesque, en la esfera del conocimiento, porque siempre hay innovación. Siempre hay programas nuevos, hay términos nuevos, hay situaciones nuevos. Tan es así que en son de broma le decía yo a mi nuera acá en la casa cuando los nietos estaban chiquititos, los nietos tenían un lenguaje diferente al que nosotros usamos. Entonces le decía, estos niños tienen el lenguaje de Discovery Kids, porque ellos miraban Discovery Kids. Ajá. Entonces ellos utilizaban el lenguaje que la televisión les proveía, ¿verdad? Entonces eso ya es un efecto. Pero además de eso hay efectos en el área de las emociones, en el manejo emocional. Hay efectos. También hay efectos en el área de las actitudes, en el área de las opiniones, que son las actitudes verbalizadas, en el comportamiento. E incluso, y es lo más preocupante, hay efectos en la psique profunda. De tal manera que los seres humanos nos manifestamos, nos conducimos de X o Y manera y no sabemos que estamos haciéndolo por influencia de la comunicación masiva. Este fenómeno hoy día se ha exacerbado por el efecto de las redes sociales. La virtualidad ha venido a masificar más al ciudadano y la pérdida, por supuesto, de la criticidad y la pérdida y lo ha reducido, digamos, a una línea de pensamiento simple, que no es, digamos, la percepción de Edgar Morin. Edgar Morin basa su teoría en el pensamiento complejo, es decir, ayudar a la gente
a cultivar un pensamiento complejo que le permita hacer diferentes relaciones de los fenómenos para la toma de decisiones. Pero el ser humano mediado por la comunicación masiva tiene un pensamiento simple. Y no por gusto, es que Humberto Eco acuñó aquella frase lapidaria de verdad, que todo el mundo lo hizo sentirse cucaracha, cuando dijo que las redes sociales estaban le estaban dando el uso, el derecho a manifestarse a legiones de idiotas. ¿Sí? Humberto Eco lo que quería decir es de que las redes sociales estaban abriendo la puerta, y lo dijo así, para que cualquier vecino de pueblo asumiera un papel de primer orden, como un líder de opinión. Claro. Y eso lo vemos, ¿verdad? Nos metemos a las redes sociales, al Facebook o cualquier red social, y vemos que hay opiniones sin ningún sustento, pero las dan como válidas. Sí. Ese es el gran problema, digamos, que se formó ahorita con la pandemia, se formó ese problema, a tal grado que la Organización Mundial de la Salud acuñó un nuevo término para referirse a toda esa maraña de mensajes falsos que se estaban transmitiendo a través de las redes sociales. Y le llamó, bueno, el término ha ido sufriendo modificaciones. Al principio le llamó informademia. Después pasó a infodemia. Ahora algunos académicos le están llamando infodemia, es decir, haciéndolo más chiquito, pero el efecto es el mismo. Pero lo que decía la OMS es de que la informademia consistía en el uso y la transmisión de mensajes falsos. Y se quedó ahí. Y yo creo que la OMS se quedó corta, porque no es solo la transmisión de mensajes falsos, es la transmisión de todo tipo de mensajes distorsionados, como son los memes, como son la teoría del rumor que se dio en toda su floritud en las redes sociales durante esta pandemia, como los chistes, las bromas de mal gusto los memes. Hay toda una cantidad de los emoticones, toda una cantidad de productos de comunicación que no tienen un sustento crítico, sino están basados en pura especulación. Claro, claro. Y con un deseo de entretenerse únicamente. Y hacerse la vida light, como se dice, suave. Cierto. No complicarse. Bueno, los medios de comunicación masivos, para quienes hemos estudiado un poco esto, desde el principio se nos dice, o se nos ha dicho en la teoría, que tienen tres funciones básicas. Por un lado, obviamente, informar. Por otro, entretener. Pero también tienen la función de formar, ¿verdad? Que serían como las tres patas del banco de los medios de comunicación. Sin embargo, allí creo que pudiese generar alguna preocupación esto que nos está contando usted, porque en definitiva la parte de la formación sufre más bien una deformación cuando entramos en una etapa de evolución como la que estamos y como la que menciona Humberto Eco, a la que usted ha hecho referencia, ¿verdad? Porque cualquiera opina dentro de un sistema en el que muchos están recibiendo los mensajes y pueden pensar, ante los bajos niveles educativos que tienen muchas personas en países como el nuestro, que quien está mandando el mensaje pues tiene razón, ¿verdad? Y allí empiezan a transformarse en las ideas principales de la gente. ¿Qué rol han jugado las redes sociales realmente en este sentido, doctor? ¿Están desinformando a la gente? ¿Y cómo podríamos revertir esos efectos negativos? Yo creo que hay que remitirse a las primeras teorías que se diseñaron, que se esbozaron en el tema de los efectos de la comunicación, y el funcionalismo ha aportado muchísima luz. Algunos cuestionan el funcionalismo porque dicen que es una teoría, una postura
ideológicamente retorcida. Bueno, sea lo que sea, el funcionalismo ha aportado mucha luz a esclarecer, a entender fenómenos complejos como es el fenómeno de la comunicación de masas. Y en ese sentido, Lazarsfeld, vuelvo a Paul Lazarsfeld, en los años 40 le adjudicó otras funciones a los medios de comunicación, además de la función de educar, informar y entretener, que eran las que en ese momento venían replicándose, tanto en las universidades como en las salas de redacción. Y Lazarsfeld habla de dos grandes funciones, y es la función reforzadora de normas sociales. Los medios de comunicación sirven para reforzar normas sociales, pero también los medios de comunicación están ligados al estatus social. Cuando digo estatus social, no me refiero solo a estatus de prestigio, que de hecho se da. De hecho, la gente a veces hasta paga por aparecer en los medios de comunicación. Y se deshace de un montón de compromisos para estar como estamos hoy nosotros, platicando a través de la virtualidad. Porque eso es, no podemos ocultar que eso es dador de prestigio también. Y por supuesto puede ser también una función de estatus negativa. Es decir, la persona que le acercan la cámara porque lo llevan a la carceleta ya de la torre de tribunales, esa es una función de prestigio, pero negativamente, ¿verdad? Tomada de manera negativa. Estas funciones los medios de comunicación las están cumpliendo y las han cumplido, y las redes sociales las sobredimensionan. Es más, las redes sociales las sobredimensionan. ¿Cómo sobredimensionan las redes sociales estas funciones? Bueno, a través de los mecanismos que ya he platicado, que ya he mencionado, los memes, los chistes, los rumores, los comentarios negativos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además hay una que no se me va a pasar por alto, que Lazarsfeld también adiciona a esas dos grandes funciones de los medios, lo que él llamó la disfunción narcotizante. ¿Y en qué consiste la disfunción narcotizante? Aquí pongamos mucha atención. La disfunción narcotizante consiste en el uso del tiempo de ocio con fines no edificantes para el ser humano. Ahora, ¿qué es el tiempo de ocio? El tiempo de ocio es aquel tiempo que nosotros no usamos ni para el trabajo o para el estudio, ni para el consumo de nuestros alimentos, ni para el descanso, que generalmente si descontáramos las 7 u 8 horas de descanso, las 8 horas de trabajo ya son 15 horas. Si descontamos 2 horas, digamos, para ingerir alimentos durante el día, ya son 17 horas, nos va quedando un tiempo marginal de alrededor de 5 o 6 horas libres. Que ahora se consumen en el tránsito. Y aparte de ese tiempo marginal, hay que sumarle las horas de tránsito. Yo, como vivo lejos, me hago alrededor de 2-3 horas y invierto 2-3 horas diarias en desplazarme, ¿verdad? Entonces, o más, a veces más. Entonces nos va quedando 3 horas de tiempo de ocio. El tiempo de ocio que lo podemos nosotros invertir en lecturas, que lo podemos invertir en ver una película, o en estar con la familia, o en hacer ejercicios, o hacer cualquier actividad adicional que no nos esté restando la rutina. Ahora, ¿qué sucede con ese tiempo de ocio? Lo que sucede con ese tiempo de ocio es que cada vez se ensancha más y le restamos tiempo al sueño, le restamos tiempo al trabajo, le restamos tiempo a las comidas, porque estamos comiendo y estamos chateando, estamos metidos en las redes sociales. Le restamos tiempo a muchas actividades que son edificantes y que nos sirven a nosotros como
medio de vida. Y cada vez nos está comiendo más el tiempo de ocio al tiempo edificante, al que realmente usamos para sobrevivir, para desarrollarnos como seres humanos. Esa manera de distribuir el tiempo le llamaba Lazarsfeld función narcotizante, porque en términos generales está diseñada para adormecer la conciencia crítica del ser humano y que asuma una conducta pasiva frente a cualquier tipo de conflictos. Nosotros vemos los conflictos y participamos en los conflictos a través de las redes sociales, y ahí le sacamos la parentela a medio mundo, a quien se nos dé la gana, pero dista mucho, digamos, de esta actitud rebelde que se asume a través de las redes sociales a irse a plantar, digamos, a la Plaza de la Constitución o a una marcha. Mejor cómodamente en pantufla la vemos por televisión o la vemos a través de las redes sociales. Claro. Ese fenómeno social que se da, que no es el fenómeno solo de las redes sociales, sino es un fenómeno que se viene arrastrando ya a partir del surgimiento y desarrollo de los medios masivos de comunicación. Esta evolución de medios tradicionales, si lo queremos ver así, hacia el desarrollo tecnológico y el surgimiento de las redes sociales, en su opinión, ¿ha sido más positivo que negativo o contrario en términos de la formación ciudadana? Yo diría que estamos en un momento crucial de la historia del tránsito de la cuarta revolución industrial a la quinta revolución industrial, y todo proceso de tránsito, toda coyuntura sufre desajustes. Sucedió con el paso de la prensa escrita a la radio, de la radio a la televisión, y ahora de la televisión, bueno, y la televisión por cable y satelital y toda esa cuestión, toda esa serie de cambios. Y ahora viene el salto hacia la virtualidad. Todavía el ser humano no ha logrado asimilar que esta es una poderosa herramienta que puede servir de instrumento de desarrollo, de herramienta de desarrollo, y no solo para solaz y esparcimiento del individuo. Usar esta herramienta con fines de desarrollo le daría a la virtualidad, a la internet, una enorme capacidad totalmente diferente, sobrepasada a la capacidad que tuvo la televisión en su momento. Recordemos que la televisión en su momento se comenzó a utilizar, o se hicieron muchos experimentos, muchos esfuerzos por usarla como herramienta educativa. De esa cuenta incluso se generó toda una metodología de televisión educativa. Yo estuve en Ciescal, Ecuador, recibiendo un curso de televisión educativa. Es decir, había toda un movimiento a nivel mundial de usar la televisión con fines educativos. Hoy día es posible utilizar la internet con fines culturales, que incluye educación, que incluye ciencia, que incluye tecnología, que incluye todas las áreas de producción humana. Pero estamos todavía en la fase de fascinación. Todavía no hemos aterrizado nuestra capacidad de raciocinio para entender que la virtualidad es una herramienta de desarrollo. Algunos pues nos hemos metido a tareas quijotescas. Yo he armado talleres y cuestiones en el área de poesía, y he dado conferencias, charlas y todo a través del internet. He trabajado varias plataformas virtuales, he usado varias plataformas virtuales para docencia. Es decir, he tratado de darle un uso más productivo, más edificante, positivo a las redes sociales. Pero no hay que dejar de lado que hoy día, en este justo momento, las redes sociales y la virtualidad en general se está utilizando únicamente, se está desperdiciando, porque se está utilizando
únicamente como herramienta de distracción. Pero muy bien puede utilizarse, y la pandemia lo ha demostrado, puede utilizarse como una herramienta de transformación social, una herramienta educativa, incluso. Hoy día se dice que ya no vamos a volver al mes de la primera mitad de marzo para atrás, porque el modelo ya cambió, la gente, hay una mayor toma de conciencia, se han tenido que adquirir habilidades que era impensable tenerlas antes de marzo. Era impensable. Era impensable que una persona de mi edad, por ejemplo, bueno, no es mi caso porque yo tengo más de 15 años de trabajar en plataformas, pero de mi generación, era impensable que una persona de mi generación se metiera a la virtualidad, a trabajar en una plataforma. Por ello tengo compañeros todavía, ex compañeros, que usan todavía lo que llamamos el frijolito, el teléfono negrito, que solo sirve para recibir y hacer llamadas. Nada más. Esa es la única habilidad que han logrado desarrollar. Usted mencionaba hace un momento el, el papel del pensamiento crítico dentro de toda esta evolución. ¿Cómo puede hacerse para recuperar o restablecer el pensamiento crítico de la sociedad y poder recuperar de esa forma un mejor uso, ¿verdad?, de herramientas como estas? Porque en definitiva, todo lo que usted nos acaba de decir debe verse como algo positivo. Dentro de lo malo debe verse como positivo. Evolucionar hacia que las personas estén haciendo un mejor uso de los recursos que tienen, ¿verdad? Poder utilizar mejor los teléfonos inteligentes, las comunicaciones se agilizan más, tenemos acceso a mayor conocimiento, pero hay un problema, que cuando se trata de conocimiento, son poquitos los que recurren a apuntarse a estas sesiones, ¿verdad? A este tipo de transmisiones, pero si les van a contar chistes o les van a decir otras cosas, son por montones que se van aliando a las transmisiones. ¿Cómo podemos hacer para recuperar todos estos procesos? Yo creo que hay problemas estructurales y hay problemas coyunturales. Y lo que tenemos que, creo yo, detenernos a reflexionar es en los problemas estructurales. Tenemos, para comenzar, una estructura educativa que aún no remonta las expectativas que al menos la UNESCO, que es un órgano rector de los modelos educativos en el mundo, ha propuesto. Claro, hacia allá se quiere ir y hacia allá se están dando algunos pasos, pero todavía se cuenta con una masa docente en el sistema educativo que es reticente a cambios, porque siempre el cambio trae niveles de resistencia. Claro. Y esto hay que tomarlo así. En los años 60 se hizo un estudio, me recuerdo yo, en Latinoamérica, una científica norteamericana hizo un estudio sobre el uso de adopción de innovaciones y determinó que en Latinoamérica, en países como Guatemala, las innovaciones, o sea, las cosas nuevas que se dan, eran adoptadas únicamente por el 10% de adopción inmediata, que más o menos el 20% tenía una adopción media, que un 40% tenía una adopción tardía y el resto la no adopción, es decir, jamás van a adoptar una innovación. Pero ese es un problema estructural porque se tiene que trabajar mucho en el rediseño de un modelo educativo que permita en todos los niveles, desde la preprimaria hasta la universidad, que permita un replanteamiento de ese modelo educativo. ¿Qué tipo de ser humano queremos formar? ¿Queremos formar solamente
un ser humano que tenga habilidades tecnológicas o queremos formar un ser humano que tenga habilidades de competencia, le llaman hoy, que tenga competencias laboralistas únicamente, pero que no sepa pensar. Y es un poco el fenómeno que se está dando en algunas universidades, no digo que en todas, pero en algunas universidades se está centrando el pensum, el currículum se está centrando en producir profesionales que saben hacer, pero no saben por qué se hacen, saben el cómo se hace, y no saben el por qué se hace, y muchas veces ni siquiera el para qué se hace. Entonces, el modelo educativo es crucial, entrarle a un rediseño de ese modelo educativo. Y no digo que es una cuestión fácil, es sumamente complicada porque el sistema educativo está expuesto a múltiples presiones, no es solo la presión del sector magisterial, son múltiples presiones a los que está sujeto el modelo educativo, desde el nivel preprimario hasta el diversificado. Claro. Y no digamos el nivel universitario, porque sabemos que la universidad pública es un ente altamente político, que está sujeto a una serie de presiones de todo tipo, desde presiones de los sectores que no quieren el cambio, que no quieren hacer el menor esfuerzo por innovar, hasta los sectores que quieren darle vuelta de calcetín, como se dice, al modelo y producir una cosa nueva. Yo creo que en esa discusión que hay que generar muchísima discusión en ese sentido para poder producir a futuro un nuevo tipo de ciudadano. De hecho, las sociedades que se han metido en esos niveles de transformación, Corea es uno de ellas, los Países Bajos también, se han metido en ese nivel de toma de decisiones de carácter estructural. Entonces eso, cuando se asume una reflexión de carácter estructural, lo coyuntural es secundario, en realidad. Sí, la verdad es que bajo este planteamiento que usted nos presenta, pareciera que estamos bastante lejos de encontrar ese cambio, ¿verdad? Porque cuando habla de personas en la universidad o de universidades que no le enseñan a pensar el porqué de las cosas a los estudiantes, también me ponía a pensar que quizá llegar a la universidad ya sería no llegar a una universidad que le enseñe a uno eso, porque debiera ser una formación que uno ya debiera llevar desde niveles de la preprimaria, primaria, básicos y diversificado, en la que uno tenga el conocimiento suficiente que le permita entender el porqué de las cosas, ¿verdad? Sí. Pero yo siempre he pensado que a veces en la universidad, o por lo menos en la estatal, hay cierto nivel de pérdida de tiempo, porque los profesores se ven en la necesidad como de retomar todo lo que los estudiantes no han logrado llevar bien formado y meterse en eso para que les entiendan luego la parte profunda de las carreras a las que se van a estudiar, principalmente en el área humanista, ¿verdad? Pero sí, tiene razón, hay que cambiar las estructuras, ¿verdad? Y aunque a muchos hablar de cambio de estructura les parezca socialista, porque seguramente habrá quien esté pensando que ya nos estamos metiendo a campos ideológicos solo porque estamos hablando de cambios de estructuras, pero es que es exactamente lo que hay que hacer, ¿no? Claro. Sí, bueno, para comenzar, quiero contar una anécdota. Hace unos 10 años, creo yo, el doctor Oscar Peláez Almengor, que es de conocimiento público, el doctor Oscar Peláez Almengor fue contratado por la AID para que hiciera una investigación sobre los hábitos de lectura de los profesores de educación primaria. Y él diseñó la metodología y comenzó bueno, la cosa es que andaba súper desencantado porque cuando preguntó qué libros habían leído los profesores, en un altísimo porcentaje, el único libro que mencionaban que habían leído, y que no es un libro, es un folletito, es La tentativa de León y el éxito de su empresa. De Fray Matías de Córdoba.
de Fray Matías de Córdoba, que es una fabulita pequeñita. Eso le mencionaban al doctor Óscar Peláez Almengor. No habían leído a Celestin Freinet, no habían leído a Vygotsky, no habían leído ningún teórico de la educación. Y él esperaba, y creo que la idea también esperaba, respuestas de esa naturaleza. Si habían leído a los teóricos de la educación, mínimo al doctor Juan José Arévalo, si habían leído, o a Martí, sé yo, pero o a Sarmiento, todos los educadores famosos que han aportado mucho a los modelos educativos. Pero no la tentativa de León y el éxito de su empresa. Pero yo me quedé pensando en eso y ahorita que estamos hablando de este tema, me viene a la cabeza también que los profesores en algunas universidades, no digo todas porque no hay que generalizar, en algunas universidades son profesores de fotocopia, ¿sí? Son profesores que les cae un libro en la mano y van y fotocopian un pedacito, un capitulito o un pedacito del capítulo que les interesa, van y lo fotocopian, pero no son profesores que tengan una cultura de lectura, ni una cultura de lectura universal, que sería lo ideal, que un profesor tenga cultura universal, que sepa tanto de literatura como sabe de biología, como sabe de física, como sabe, bueno, yo no sé nada de física ni de química, porque tuve malos maestros de física y de química, pero que tengan cierta bagaje cultural. Pero vemos, y lo he constatado personalmente, durante el tiempo que he estado en las universidades, que muchos profesores jamás se les ve un libro en las manos y jamás hacen el esfuerzo por comprar un libro, pero sí los vemos los días viernes en las cantinas, los vemos los días viernes y sábado en los burdeles, los vemos en los días en que hay partido en los partidos de fútbol, y no es que esté en contra del fútbol, cada quien tiene su predilección deportiva. Tu nana la pelota, me decía mi mamá. Sí, nana la pelota. Entonces, o sea, yo no estoy en contra de eso, estoy nada más poniendo sobre el tapete esa falta de disciplina de un profesor universitario. Con esto más de que ahora se ha cambiado la fórmula de aquellos profesores que aspiraban, aquellos estudiantes, aquellos graduados que aspiraban a llegar a la universidad a ejercer docencia, porque eso era signo de estatus, era signo de prestigio ser profesor universitario. No, hoy la verdad es que alguien se queda sin chance y dice, voy a pedir chance a la U, aunque sea de profesor. No hay ese amor a la ciencia. Y muchos de esos que usted menciona, de las fotocopias, ni siquiera leen ese capítulo, ¿eh? Ni siquiera lo han leído. No lo leen. Ponen a los estudiantes a leerlo, pero ellos no lo han leído. Y califican con un 0 hecho con compás y tamaño del sol, calificando a alguien que desconoce. Entonces hay toda una cultura de no lectores, desafortunadamente, y eso se da en el ámbito universitario, no digamos en el ámbito de la educación media, de educación primaria para abajo. Hay de verdad que si se hiciese un diagnóstico de la situación educativa, pues nos encontraríamos con muchas sorpresas. Ahora, ¿esto qué aporta a la comunicación de masas? Muchísimo. Porque si no hay una formación de pensamiento crítico desde los primeros niveles de la educación, desde los años de la programación, sabemos, que los primeros 7 años de vida de un ser humano son los años de la programación. Es donde va adquiriendo los hábitos. Y va adquiriendo hábitos de lectura, va adquiriendo hábitos artísticos, va adquiriendo hábitos morales, éticos, de todo. Éticos no, porque todavía no tiene una profesión, pero hábitos morales. Va adquiriendo muchas normas de conducta social que le permitirán en el futuro ser un ciudadano mediocre o ser un ciudadano de alto nivel. Sí. Yo recientemente tuve una conversación con una señorita
sobre la lectura, ¿verdad? Le pregunté que cuánto leía, porque su forma de expresarse ya estaba en el año de graduación, ¿verdad? Y su forma de expresarse no me parecía que era la de una persona que estaba a punto de graduarse. Y, y me dijo, pues que sí, que leía, ¿verdad? Entonces le pregunté que cuántos libros había leído el, el último año, ¿verdad? Y me dijo que uno. Ya ni le quise preguntar cuál, pero y de ahí le pregunté que cuántos había leído a lo largo de su carrera, ¿verdad? Y me dijo que 5. Y entonces pensé, esos 5 me los puso a mí a leer Búfalo en idioma español en primero básico, ¿verdad? Claro, claro, Y me los puso a leer en el primer semestre del año. así es. Y nos iniciamos, y me recordé de él precisamente, ya en el Adrián Zapata, porque no, el primero que nos puso a leer fue la fabulita de la tentativa de León y el éxito de su empresa. Eso fue en primero básico. Y hoy, como bien lo decía usted, son los maestros los que han leído apenas con suerte ese, ¿verdad? Entonces sí está complicada la situación, pero creo que como estamos hablando de la virtualidad y la comunicación de masas, y usted bien lo ha mencionado, es una herramienta que se ha aprovechado poco. Es una herramienta que podría aprovecharse precisamente para tratar de equilibrar todos estos desequilibrios que tenemos, ¿no? ¿Cree usted que eso podría Ahorita, usarse así? por supuesto, ahorita en los meses de la pandemia, se desperdició un valiosísimo tiempo de los ciudadanos en cultivarse. Entonces se les fue el tiempo en memes, se les fue el tiempo en trasladar rumores, se les fue el tiempo en pasatiempos en la internet, pero no aprovecharon su tiempo habiendo en la internet millones de textos, millones de lecturas, millones de libros, libros de verdad, libros formales, libros inmensamente ricos. Yo me he bajado cualquier cantidad de libros y muchos libros de esos, muchas lecturas las he hecho a través de los formatos digitales. Pues afortunadamente yo ya tengo, creo, bastante hábito de leer en formato digital. Eh, Me encanta leer en libros físicos, pero no tengo problemas de abrir un libro en formato digital y leérmelo. Y A me he muchos leído. les cuesta, ¿verdad? A muchos les cuesta, todavía tienen ese un poco de prejuicio. Yo creo que hay que vencer ese prejuicio. Por eso digo que el salto de la cuarta generación, de la cuarta revolución industrial a la quinta, en este momento estamos en ese proceso de acomodo. Todavía hábitos de, no se tienen hábitos de cultura digital. Se tienen algunos hábitos de cultura digital, pero en términos musicales, en términos de cultura popular, digamos, Ajá. Para chatear. para chatear, Ajá. para trasladar emoticones y todas esas cuestiones, memes y todo eso, pero no se tiene todavía el hábito de consumo de productos digitales con fines académicos, con fines científicos, con fines tecnológicos. Y nuevamente no quiero pecar de generalista, no quiero caer en generalizaciones, porque hay personas que de verdad están asumiendo un rol muy importante en el uso de la comunicación digital y en el uso de la comunicación virtual, que como sabemos hay ciertas diferencias entre lo virtual y lo digital, pero uno es correspondiente con lo otro. Claro, claro. La, ¿Cómo sacarle, en términos populares, yo le diría, cómo sacarle más raja a la virtualidad, a estas plataformas que son tan útiles y son tan interesantes, pero sacarle el raja en términos de ser aprovechadas de mejor forma por la colectividad? Aquí dice Lorena Torres en la pantalla, ahí dice Lorena Torres que esta pandemia le ha permitido eh, buscar en bibliotecas. Y wow, dice qué cantidad de libros extraordinarios ha conseguido en las bibliotecas virtuales. Y es cierto,
Cierto. Tenemos el poco hábito de bajar libros digitales y almacenarlos. Bueno, yo tengo muchísimos libros almacenados, cientos de libros almacenados, y he leído muchos. No digo que los he leído todos porque van haciendo un poco de cola, ¿va? Y Pero otros tantos cientos que le han robado. sí, y que me han robado un poco también voluntariamente porque tengo mucha facilidad para prestar libros y no reclamarlos. Y como dicen que es tonto el que presta un libro y es más tonto quien lo devuelve, entonces pues, cierto. Estamos compensados con esa situación. Entonces yo creo que el gran reto del ser humano actual es superar este periodo traumático que existe entre el tránsito de la cuarta generación industrial a la quinta generación industrial, para insertarse de veras en la virtualidad. Las condiciones objetivas de verdad que están dadas ahorita, porque ahí, bueno, la pandemia nos obligó a meternos dentro de la virtualidad. Claro, alguien dirá por ahí que no, sí, pero es que el país no cuenta con la suficiente infraestructura tecnológica, que la gente es pobre, no tiene para compra de datos en su teléfono. Bueno, hay una serie de cosas y de verdad que hay cuestiones que sí son reales. Pero ahí es donde entra ya también el papel tutelar del Estado, donde el Estado debe llenar esos vacíos que existen en la satisfacción de necesidades tecnológicas. Lo que sucede es que vamos contra papá Estado cuando nos impone impuestos, pero queremos que papá Estado nos dé todo. Y la verdad es que papá Estado nos puede dar todo, pero nosotros usamos el dinero para emborracharnos, utilizamos el dinero para ir a comer a buenos restaurantes, utilizamos el dinero para tener un segundo frente, quienes están casados, no digo que sea tu caso, sino pero quienes están casados, tener un segundo frente o un tercero o un cuarto o un quinto frente, pero cuando se trata de invertir en su propia formación, no hay dinero. Escasea el dinero y el culpable el culpable siempre es el gobierno. No hay todavía esa toma de conciencia que el ser humano tiene que salir avante por sí mismo, por su propio esfuerzo. Claro, como ciudadano tiene que aportar a través de sus impuestos y como ciudadano tiene la libertad, el derecho constitucional de exigir que esos impuestos sean bien utilizados. Claro. Son problemas estructurales, ¿no? Exacto, sí, eso le iba a decir, que precisamente ahí volvemos, estamos ya sobre el tiempo, sí. Sí, le iba a comentar que precisamente ahí volvemos a los comentarios de lo estructural, ¿verdad? De los problemas de la estructuralidad, porque se genera realmente una especie de círculo vicioso entre las acusaciones de unos y otros, entre los gobernados y los gobernantes, porque nadie rompe realmente el círculo, ¿verdad? Los gobernados insisten en que no quieren aportar, no quieren pagar impuestos porque los otros, que son los gobernantes, se lo roban. Y los gobernantes, pues se lo roban y no quieren dar de verdad ejemplos de que sí están invirtiendo bien el dinero. Entonces, nadie rompe ese círculo vicioso. Y si se rompiera, creo que podría ser el primer paso para este cambio del que usted habla, ¿verdad? Hemos vivido, la verdad, en una situación maquiavélica, maniquea, donde los unos nos atacamos a los otros. Por ejemplo, el sector empresarial dice: yo me niego a pagar impuestos, no quiero, soy reticente a pagar impuestos, porque se lo roban, porque hay porque hay funcionarios corruptos. Y yo me pregunto, bueno, si hay funcionarios corruptos, ¿quién los corrompe? Donde hay un funcionario corrupto, debe haber un ente corruptor. Y generalmente es un ente corruptor quien da una mordida, quien da una granjería, quien da dinero u otras prebendas para obtener un contrato del Estado.
Entonces, si hay corruptos, hay corruptores. Yo no estoy defendiendo a ningún funcionario, pero mi lógica de pensamiento es esa. Si, bueno, digo, si hay funcionarios corruptos, tiene que haber quién los corrompe. Claro. Van ellos a corromper a sí mismos, ¿verdad? Tiene que haber. Definitivamente. Bueno, la verdad es que hemos llegado ya al tiempo que acordamos para esta conversación. Creo que nos da para mucho más, ¿verdad? Para mucho más de qué hablar, pero creo que podemos reprogramarlo para continuar esta charla en otra oportunidad. Gracias a todos los que pues han estado en comunicación con nosotros y a otros que no han estado en comunicación, pero que sí han estado presentes allí en la presentación. Gracias a Elubia Morales, a Ceci de Morales, a Jessy García, a Charlie Vitt, a Danilo Núñez, a José Manuel López Rivera, a Chofo Chetemún, a Walter Pelén, a Irving Ramírez, Danilo Varías, Lorena Torres de Díaz, Mariela Román, Gaby Hernández, Marian Godínez, Sergio Augusto Lavarreda, sí, exacto, Ingrid Samayoa, Yoshen Esteban, Vicente y Ana Lucía Blanco, a Ramiro McDonald, a los doctores Ramiro McDonald, Gustavo Adolfo Bracamonte y Wagner Díaz, los tres ahí estaban en comunicación con nosotros, nos saludaron en un par de oportunidades y además pues emitieron algunas opiniones. Al licenciado Danilo Varías y desde Estados Unidos veo que también está conectado el cantante profesional conocido como el señor de la canción, Daniel Salazar. Saludos hasta allá en Maryland, donde reside. Gracias por la sintonía. Y doctor, si usted está de acuerdo, pues nos ponemos en contacto para pues establecer un día, pues qué otro día podemos continuar con esta conversación. ¿Le parece? Me parece interesante la propuesta y yo creo que hay que pactar un segundo round. Claro que sí. Bueno, entonces, gracias a todos. De esto se o de otros temas, ¿verdad? ¿Cómo? Para hablar de este o de otros temas. Por supuesto, claro que sí. Sí, podemos establecer, bueno, creo que para hablar de temas de la comunicación hay pues una variedad, hay un abanico inmenso en el cual podemos pues trabajar con usted y conversar aquí, hacer reflexiones, porque de eso se trata, ¿verdad? No estamos intentando, como siempre lo digo en estas transmisiones, no estamos intentando sentar cátedra ni imponerle a nadie nuestros criterios, simplemente estamos tratando de plasmar lo que pensamos en una conversación a la que le llamamos reflexiones. Así es que gracias por estar con nosotros, doctor, gracias por aceptar. Pase feliz noche. No, gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos sintonizaron hoy. Estamos en deuda con ustedes para una segunda sesión. Definitivamente, sí, aquí veo que también estaban conectadas Paula Guzmán, Marco Ortiz, Emma Magalí Muñoz, Douglas Cifuentes, Mario Solórzano, Henry Pérez Velázquez, Gaby Hernández. Sí, sí. Excelente poeta, el doctor Solórzano. Acabamos de presentar un libro de él hace como un mes. Presentamos un libro de él. Sí. Es chico, por supuesto. Sí, ¿verdad? tenía que entrar en la propaganda gratuita. No, hay que reconocer que Chiquimula pues es una tierra que ha dado a grandes literatos, a grandes músicos también, ¿verdad? A grandes artistas en general, de todas las áreas. Así es que, pues gracias a todos ustedes. Produce buenas manías. Por supuesto, por cierto, Oscar Castañeda, a quien creo que también por ahí lo vi, me mandó a regalar unas mis manillas desde allá de Chiquimula. Qué bien, qué bien. Gracias a Oscar. Bueno, gracias entonces a usted, doctor, y gracias a todos, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad y por supuesto les haremos saber a través de las redes sociales cuándo será nuestra próxima conversación, nuestras próximas reflexiones. Que tengan ustedes muy feliz noche, feliz fin de semana. Hasta la próxima. Igualmente, gracias. Nos vemos.